Buenas tardes, compañeros y profesor. Soy Alexia Carolina Luján Hernández y hoy expondré el periodo de independencia. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social que puso fin al dominio español en los territorios de la Nueva España y dio origen al primer imperio mexicano. La independencia de la Nueva España se divide en 4 etapas: inicio de la guerra, organización, resistencia y por último, consumación. Pero antes de explicar cada una de estas, hablemos sobre las causas que originaron este movimiento. Si bien los acontecimientos que dieron origen a la guerra por la independencia de la Nueva España fueron de diversa índole, estos pueden resumirse a la inconformidad de la sociedad. Algunas causas muy antiguas, como las de tipo social, y otras producto de la crisis política y económica del Imperio Español. Primera etapa: inicio de la independencia de México, 1808 a 1811. En 1808 es donde la independencia comienza a manifestarse como un acto de negación ante la usurpación del trono de los españoles por parte de Napoleón y el ejército francés. El 8 de junio de 1808 llega a la Ciudad de México la noticia de que España había sido invadida por los ejércitos franceses de Napoleón, quien arrojó del trono a los Borbones y proclamó rey de España y de los indios a su hermano José Bonaparte. La crisis monárquica y el vacío de poder provocado por la abdicación del rey Fernando VII tuvieron una profunda repercusión en los dominios americanos, en donde se replanteó el vínculo con la metrópoli y surgió la cuestión de quién gobernaría en ausencia del rey. A los conflictos que vivían los españoles se sumaron las tensiones sociales, desajustes políticos y el deterioro de los niveles de vida de los habitantes del virreinato por el control económico y político que los españoles ejercían en Nueva España. Otra de las grandes inquietudes vividas en la Nueva España fue lo ocurrido con los criollos. Desde el comienzo del periodo virreinal, para tener un mayor control sobre los habitantes de la Nueva España, la corona marginó de los puestos administrativos a todos los nacidos en América, incluyendo a los hijos de españoles, criollos. Es así que, debido a la degradación sistemática que sufrían, los criollos rompieron con su pasado español y se apropiaron del pasado indígena, acercándose más a los nativos al compartir un pasado común. El sacerdote Miguel Hidalgo, quien hoy es llamado el padre de la patria, el militar Ignacio Allende, Juan Aldama, el corregidor Miguel Domínguez y su esposa, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, tras las diversas inconformidades de la sociedad, decidieron reunirse para planear un levantamiento en armas contra las diversas injusticias vividas. Sin embargo, tras ser descubiertos, dicho evento tuvo que adelantarse al 16 de septiembre de 1810. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo, acompañado por un estandarte de la Virgen de Guadalupe, llamó a la misa al pueblo de Dolores. Ahí, este propuso la unión y lucha contra el mal gobierno, mismas palabras que posteriormente se convertirían en el inicio de la guerra armada por la independencia, donde participarían principalmente ciudadanos. La importancia de la Virgen de Guadalupe. El guadalupismo aparece así como una prolongación de la religión española en México. En la Nueva España, la Virgen de Guadalupe del Tepeyac se convirtió en la devoción favorita, así como el emblema de varias capas de la población de la Ciudad de México y pronto en gran parte del país. Así, la Virgen de Guadalupe es considerada auténticamente mexicana. Es por lo mencionado anteriormente que se considera que el estandarte portado por Miguel Hidalgo de la Virgen Morena no fue una coincidencia, sino una estrategia para que todo el pueblo, la mayoría creyentes, se identificaran con la causa. Esta primera etapa fue liderada por el cura Hidalgo. Él buscaba establecer un congreso representativo, instaurar leyes de acuerdo con las necesidades de cada pueblo, reducir los impuestos y abolir la esclavitud. En 1811 tuvo lugar la batalla del Puente de Calderón, donde el general realista Félix María Callejas derrotó a las fuerzas insurgentes. Tras este acontecimiento, Hidalgo es arrestado y fusilado el 30 de julio de 1811 en Chihuahua. Segunda etapa: organización, 1811 a 1815. Entre 1811 y 1815 se manifestó la división social de las comunidades,
entre las élites que apoyaban el proyecto realista y el pueblo bajo que simpatizaba con los rebeldes. Por lo tanto, de manera paralela al establecimiento de gobierno realista, también existieron los gobiernos insurgentes. La llamada etapa de organización de la Guerra Independentista de México comprende los sucesos bélicos y políticos ocurridos poco antes de que Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y otros jefes insurgentes fueran presos y ejecutados en el norte de México, y antes del fusilamiento de José María Morelos y Pavón en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Durante esta época, el movimiento independentista no solo realizó acciones bélicas, sino que se dotó a sí mismo de una estructura y un cuerpo jurídico. Después de que el cura Hidalgo fuera fusilado, el sacerdote José María Morelos quedó a cargo de los insurgentes y en 1812 logra huir del ejército de Félix en Cuautla. En 1813, ante el Congreso de Chilpancingo, Morelos dio lectura al documento Sentimientos de la Nación, cuyas características son la absoluta independencia de la nación, el gobierno distribuido en 3 poderes y el establecimiento de la religión católica como única. Finalmente, en 1815, tras la proclamación de la Constitución de Apatzingán, Morelos fue arrestado y fusilado. Tercera etapa, resistencia, 1815 a 1820. Tras la muerte de Morelos, el ejército insurgente había casi desaparecido. Solo existían intentos de guerrillas en algunos pueblos de la Nueva España. Estos grupos insurgentes lucharon de manera aislada. Se estima que aproximadamente 20.000 rebeldes continuaron en pie de lucha. Las fuerzas más disciplinadas de los insurgentes se encontraban distribuidas de la manera siguiente: Manuel Mier y Terán en Tehuacán, Guadalupe Victoria en Puente de Rey y José Francisco Osorno en Zapatla y los Llanos de Apán. Cada uno de ellos contaba con 2.000 hombres. Sin embargo, todos estos pequeños grupos eran masacrados por el virrey y el ejército realista. La única esperanza para la independencia de México era Vicente Guerrero, a quien hoy se le considera el líder más importante en esta etapa, y Guadalupe Victoria. En 1816, debido a la cruel actitud y falta de escrúpulos del virrey Félix María Calleja, fue sustituido por Juan Ruiz de Apodaca, quien comenzó a ofrecer indultos para aquellos insurgentes que se rindieran. Muchos aceptaron dicha oferta, pero Vicente Guerrero sigue luchando por la independencia de la Nueva España. En 1817 llegó a Nueva España Francisco Javier Mina junto con el fraile Servado Teresa de Mier, quienes eran partidarios de la Constitución de Cádiz, suprimida en España, y apoyaban el movimiento independentista de los mexicanos. Trajeron consigo a ingleses, estadounidenses e italianos. Es por eso que esta etapa se caracterizó por la participación extranjera en la lucha por la independencia. En 1819, casi todos los líderes insurgentes habían sido derrotados, excepto Vicente Guerrero. Cuarta y última etapa, consumación, 1820 a 1821. En 1820, en España, triunfó la Revolución Liberal y se obligó al rey Fernando VII a firmar la Constitución de Cádiz de 1812, y con ello se eliminaba de nuevo el absolutismo y la Inquisición. Esto mientras que en la Nueva España el puesto del virrey volvía a desaparecer, y los criollos de la Nueva España, que luchaban al lado realista, abandonaron su posición, buscando unirse al movimiento independentista. La conspiración de la Profesa fue una serie de juntas organizadas por miembros del clero, la nobleza y simpatizantes del régimen absolutista, quienes buscaban no perder sus puestos y privilegios por la imposición de la Constitución liberal. Así, deciden iniciar un movimiento para independizar a la Nueva España, nombrando líder a Agustín de Iturbide, quien buscaría contactar a los insurgentes y unir los movimientos. El 10 de febrero de 1821 se reunieron Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, donde con un abrazo en símbolo de paz unieron a los dos bandos para lograr la independencia. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala, que contenía el Acta de Independencia, en el cual se declaraba a la Nueva España como un país soberano. El Plan de Iguala establecía 3 principios:
Establecer la independencia de la Nueva España, la religión católica como la única, y la unión de todas las clases sociales. Tiempo después, estos tres principios fueron conocidos como las tres garantías, y el ejército, propuesto de forma secundaria en el Plan de Iguala, pasó a llamarse Ejército Trigarante. El 15 de julio de 1821, los españoles realistas de altos mandos dieron un golpe de estado contra el jefe político superior Juan Ruiz de Apodaca, para sustituirlo por el general Juan O'Donoghue, quien asumió el puesto el 3 de agosto de 1821 en Veracruz. El 24 de agosto de 1821, en Córdoba, Veracruz, Iturbide se entrevistó con Juan O'Donoghue para explicarle que el gobierno realista ya había sido derrotado, por lo cual firmaron los Tratados de Córdoba, que fue el documento que puso fin a la lucha y que reconoce la independencia de México. Así, con la independencia reconocida el 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, junto con el ejército trigarante, hicieron su entrada triunfal a la Ciudad de México.